Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Hace unos días abrí una pequeña dinámica para escuchar a mamás y a papás sobre cómo ha sido para ellos acompañar a sus hijos en ese proceso terapéutico. Y recibí varias respuestas que me parecieron muy importantes, porque reflejan dudas, emociones y retos que muchas familias viven día con día. Y quise hacer este video precisamente por eso. Porque el proceso terapéutico infantil no solo se trata de implementar una sesión con el pequeño, sino también de acompañar a los papás y a los tutores en este camino. Acompañarlos obviamente desde sus dudas, sus inquietudes y en esos momentos de frustración, pero también en esos pequeños avances que muchas veces solo la familia alcanza a ver. Detrás de cada niño que asiste a terapia también hay una mamá, un papá o un tutor que está haciendo su mejor esfuerzo para comprender, apoyar y sostener este proceso. Por eso, en este espacio quiero compartir algunas de sus dudas reales, pero sobre todo quiero hacerles desde un lugar de escucha, una orientación y una empatía, porque sé que muchas familias pueden sentirse identificadas con lo que hoy vamos a hablar. Y bueno, quiero comenzar con este comentario que honestamente es muy común, pero pocas veces se dice en voz alta. Y el caso número uno, una mamá comparte: el proceso ha sido muy difícil, sobre todo por la cuestión económica. Muchas veces he pensado en desistir, pero cuando veo los avances de mi hijo, sé que todo ha valido la pena. Este tipo de comentarios refleja algo muy importante. El proceso terapéutico no solo implica un esfuerzo económico, sino también un desgaste emocional para las familias. Y es completamente válido que en algunos momentos los papás se sientan cansados, abrumados o incluso con dudas sobre si continuar. Algo que es importante también entender es que el proceso terapéutico no es lineal. No siempre vamos a ver avances grandes o inmediatos. Muchas veces los cambios en los pequeños son muy pequeños, pero muy significativos. Que el niño tolere más, que lo intente más, que se integre, que se frustre menos y que poco a poco vaya avanzando. Una forma de ayudar mucho en este proceso es empezar a observar y obviamente también reconocer esos pequeños avances en casa. Por ejemplo, en lugar de preguntarnos ¿ya mejoró?, podemos preguntarnos ¿qué está logrando hoy que antes no hacía? También ayuda mucho reforzar esos intentos con frases como me gustó, cómo lo intentaste o vi que hoy te esforzaste más. El proceso puede obviamente ser difícil, sí, pero cuando hay constancia y hay acompañamiento, obviamente los avances llegan. Y muchas veces lo que hace la diferencia no es solo la terapia, sino todo lo que ustedes como papás hacen todos los días en casa. Y continuando, otro tema que también se repite mucho entre los papás tiene que ver con la conducta en casa. Este es el caso número 3 y una mamá comparte. A veces tengo que alzar la voz para que me haga caso y cuando le digo que no se enoja mucho. Sí, es una cuestión. Y aquí es importante detenernos un momento porque esto pasa a muchos papás. Cuando un niño no sigue indicaciones o se enoja ante un límite, no siempre es porque no quiera hacerlo. Muchas veces es porque aún no ha desarrollado las habilidades para regular sus emociones y su conducta. Obviamente los niños no nacen sabiendo cómo manejar un no, cómo esperar o cómo controlar lo que ellos sienten. Eso se aprende y se aprende con acompañamiento. ¿Qué podemos hacer desde casa? Dar instrucciones claras y cercanas, acercarnos, hacer contacto visual y dar una instrucción concreta. Ejemplo, guarda tus juguetes ahora, anticipar
lo que va a pasar. En lugar de dar una orden de golpe, podemos decir en 5 minutos vamos a recoger. Obviamente también validar sin quitar el límite. Podemos decir, sé que te gusta, pero pues lo tenemos que hacer, ¿no? Podemos también validar el enojo, sé que estás enojado, o en este caso la emoción, sé que estás enojado, sé que estás triste porque tú querías seguir jugando. Y también obviamente reforzar cuando sí lo logras. A veces corregimos mucho lo que no se debe hacer, pero tampoco no reforzamos cuando lo logra. La conducta no cambia obviamente de un día a otro, es un proceso, pero cuando los niños se sienten acompañados y guiados, poco a poco van aprendiendo a responder de una mejor manera. Otra mamá me decía que en el momento de la tarea se vuelve muy complicado, que aunque le da descansos a su hija, después ya no quiere regresar. Se frustra, llora o hace berrinches. En niños con TDAH el problema no es que no quieran hacer la tarea, es que les cuesta más sostener la atención, organizarse y manejar la frustración. La tarea para ellos implica un esfuerzo mucho mayor que para otros niños. Estrategias claras. ¿Qué podemos hacer en casa? 1. Trabajar en tiempos cortos. En lugar de pedirle que termine la tarea, podemos trabajar en bloques de tiempo. Ejemplo, trabajamos 10 minutos y descansamos 3. 2. Metas pequeñas y alcanzables. En lugar de decir, termina todo, decir, vamos a hacer solo estos 2 ejercicios. Esto reduce la resistencia. 3. Avisar antes del descanso. Es importante anticiparle que después del descanso se regresa a la actividad. Ejemplo, descansamos un ratito y regresamos para terminar. Y 4. Regular antes de continuar. Si el niño o la niña ya está llorando o muy frustrada, en ese momento no va a aprender. Primero respiramos, hacemos una pausa y contenemos emocionalmente. Hay un tema que me apareció muchas veces y que para muchos papás suele ser uno de los más difíciles de manejar. Este último caso, una mamá comparte. Uno de los retos más grandes ha sido hacer que los profesores comprendan el diagnóstico de mi hijo. La escuela reporta lo que pasa, pero muchas veces no cuentan con las herramientas para hacer un trabajo en conjunto. Este es un sentir muy común y también uno de los más desgastantes para los papás, porque no se trata de lo que el niño vive en la escuela, sino de la sensación de tener que explicar constantemente la situación de tu hijo y aún así no sentirte comprendido. Muchos papás en esta situación llegan a sentir frustración, cansancio, impotencia e incluso enojo, y es completamente válido sentirse así. También es importante entender que muchas veces no es falta de interés, sino que no todos los entornos cuentan con la información o las herramientas necesarias para saber cómo acompañar estos casos. Pero algo que sí quiero que tengan muy presente es que aunque el entorno no siempre responda como esperamos, el trabajo que ustedes están haciendo en casa y en terapias sí está generando cambios en su hijo. Acompañar a un hijo también implica sostener muchas cosas alrededor y eso puede ser cansado. Pero lo que están haciendo como papás sí está marcando una diferencia. A veces el camino no es tan acompañado como quisiéramos, pero eso no significa que no estén avanzando. Bueno, estos fueron los casos que nos compartieron algunos papás. Quiero dejarles en claro que acompañar a un hijo en su proceso terapéutico no siempre es sencillo. Hay días de cansancio, hay dudas, hay frustración, pero también hay avances que poco a poco nos van mostrando que todo este esfuerzo está valiendo la pena. Y hay algo muy importante que quiero que se lleven hoy en esto. No están solos en este proceso. Por eso, con base en estas dudas que me compartieron, les estaré dejando algunas guías y actividades que pueden aplicar en casa relacionadas en estos casos, para que puedan acompañar mejor a sus hijos en su día a día. Porque en este camino, obviamente, no solo es acompañar a los niños, también acompañar a las familias. Y si tú como mamá o papá o tutor tienes dudas o estás pasando por alguna situación similar, puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp o si no por
Facebook o Instagram y con gusto te leeremos y te podemos orientar. Y recuerda que en Conciencia acompañamos procesos y no solo son los resultados.